Bueno, hoy la hermana Susana, ¿no? Susana nos ha leído Hechos 17, a mí me gusta mucho Hechos, tengo que reconocerlo, Estamos ahora leyéndolo. Yo lo había leído ya otra vez el mes pasado, creo que fue, y lo he vuelto a leer. Soy como el niño que repite, ¿no? Que me gusta tanto que lo leo una y otra vez, ¿no? Entonces ella ha leído el texto de Hechos capítulo 17 del 1 al 15. Y yo me preguntaba y decía yo, oye, ¿qué puedo yo compartirle a los hermanos para este domingo? Y lo tengo claro, seguir leyendo Hechos. Es decir, esa es la solución, seguir leyendo Hechos. ¿Por qué? Porque vamos a aprender seguro con Hechos de los Apóstoles. Voy a leer el texto siguiente al que Susana ha leído hoy. Ella ha leído, y Pablo estaba en Tesalónica, bueno, Pablo y Silas, en Tesalónica y en Berea. Bueno, pues ahora a Pablo, como hemos leído hace un momentito, a Pablo lo sacan de alguna forma de Berea porque querían buscarle problemas y va a Atenas, a Grecia, en Atenas. Vamos a leer texto, Hechos 17, del 16 al 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Esta plaza grande que tenían los griegos se llamaba Ágora. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pensaban en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido o al Dios no conocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios si de alguna manera palpando le hallen, aunque no esté lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Como ya he dicho, hace un rato hemos leído lo que había pasado con Pablo en Tesalónica y en Berea, ¿no? Para mí, como ya he dicho, Hechos de los Apóstoles es un tesoro que nunca podré agradecer ni apreciar, ¿no? Nos cuenta la misma historia de la Iglesia desde sus orígenes, ¿no? Pero es que además está constatado y probado científicamente, registros y arqueología, que lo que dice es verdad. Es decir, que lo que cuenta es verdad. No hay mejor película que podamos ver que Hechos de los Apóstoles. No hay ninguna, ¿no? Es verdad que muchos, ya lo decía yo la semana pasada, que muchos estudiosos piensan que se debería de llamar Hechos del Espíritu Santo. Yo estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo en que realmente el Espíritu Santo era el que movía todo el libro de Hechos de los Apóstoles. De hecho, en muchas partes nos dice, el Espíritu le impidió esto, el Espíritu le dijo lo otro, el Espíritu les mandó, el Espíritu les trajo, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no? Por supuesto que para mí tampoco sería igual el libro de los Hechos de los Apóstoles sin Pablo. Mira, para que nos hagamos una idea. Es importante Pablo por lo siguiente, mira. Pablo o Saulo entra en escena en el capítulo 8, donde se produce el martirio de Esteban. Y además dice la Biblia que Pablo estaba en total acuerdo con esa muerte, es decir, que estaba de acuerdo con ellos. Segundo, de los 28 capítulos que tiene Hechos, a Pablo se le menciona o es protagonista en 20 de ellos. Y tercero, Pablo empieza su predicación, pero tal y como lo conocemos, Pablo no se convierte hoy y mañana empieza a predicar. Desde un trayecto, es decir, desde que él conoce al Señor hasta que lo vemos como protagonista en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasaron aproximadamente 15 años. Él se convierte, va a Arabia, después sube a Jerusalén, después va a tal, después de... ¿no? Es decir, esto lo que nos tiene que llevar a entender también es que hay muchos cristianos que hoy se convierten y mañana ya quieren predicar o quieren hacer algo grande. No, Dios tiene sus tiempos, y Dios nos tiene que moldear y nos tiene que ir haciendo para llegar a la estatura a la que tenemos que llegar, ¿no? Yo me confieso un admirador de Pablo, lo confieso. Soy un verdadero admirador porque veo en él una persona de ejemplo, veo en él una persona que vivía realmente el Evangelio, ¿no? Mira, os voy a hablar un poquito de Pablo, porque yo creo que para conocer lo que ha escrito o ha hecho una persona hay que conocer un poquito de él. Yo estoy seguro que de lo que voy a hablar la mayoría ya lo conocéis. Pero bueno, si hay dos datos que os ayudan, pues bienvenido sea. Mira, él decía, vamos a ver, aquí lo tengo. Él habla de sí mismo y empieza a decir quién es. Bueno, os digo su edad, es decir, Pablo fue aproximadamente entre 5 y 10 años más joven que Jesucristo. Es decir, que casi fue contemporáneo e incluso, imaginaros que en algún momento se encontraron antes de la muerte de Jesucristo. No lo sé, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en Jerusalén, educado bajo los pies de Gamaliel. Quizá Gamaliel era el mejor maestro rabino de la época. En estricta conformidad a la ley judía, siendo tan celoso de Dios que era fariseo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Vamos, este era como 8 apellidos vascos. Judío, pero judío, vamos. Segunda curiosidad de él. Bueno, era ciudadano romano, muy importante, era ciudadano romano además. Pablo, a lo largo de sus 4 viajes misioneros, recorrió aproximadamente 15.000 kilómetros. Para que os hagáis una idea, 15.000 kilómetros es la distancia desde Nueva York hasta Pekín. Y lo recorrió no en Ryanair, ni en EasyJet, ni en tren, no, a patita o en barco o como lo daba aquella época, 15.000 kilómetros. ¿Qué más? Bueno, aparte de todo lo que tenía, siendo judío tal, él dice además que todo esto lo estimaba por basura con tal de seguir a Jesucristo. Y yo digo, bueno, ¿tan atractivo era Jesucristo? ¿Tanto le daba Jesucristo para que todo lo demás fuese como basura? Pues fijaros lo que le daba Jesucristo. Atentos. Fui inmerso en muchos trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado y dado por muerto. 3 veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Y además de tales cosas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. El cambio fue bueno. Acertó. El cambio fue bueno.
Este es el currículum de Pablo. Esto es lo que Pablo cambió por ser fariseo, judío, estimado, tener dinero, estar en una familia buena. Ese fue el cambio. La balanza, cada uno que la analice. ¿Qué más? Bueno, tengo aquí anotado lo que Jesucristo dijo de él, ¿no? Porque Jesucristo habló de él. Le dice a Ananías: Ananías, ve a Pablo, ora por él para que recobre la vista. Y dice: él me es un instrumento escogido, útil para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. No se equivocaba. Lo clavó. Vamos, totalmente cierto. No hay duda tampoco de que Pablo estaba capacitado. Como ya hemos dicho, él sabía la cultura latina, griega, judía, es decir, que era una persona muy instruida. Para que os hagáis una idea, Pablo nace en Tarso, en una familia acomodada. Y en Tarso había una muy buena universidad, es decir, había muy buenos estudiosos. Pero Pablo fue enviado a Jerusalén a ser educado por Gamaliel, el mejor maestro de aquella época. Para que hagamos una comparación, resulta que en lugar de estudiar en la Facultad de Málaga, me voy a ir a la de Harvard. ¿Sí? Para que entendamos un poco esa similitud. Yo llego aquí a un punto y a veces me pregunto, ¿Dios escoge a los capacitados o capacita a los elegidos? Bueno, cada uno. Yo creo que Dios capacita a los elegidos, pero también creo que Dios elige a los aptos. Es decir, él decía: Pablo me es un instrumento útil. Y hoy, pues podemos decir, pues no sé, Charo es un instrumento útil, o va a ser un instrumento útil, o cualquiera de nosotros, ¿no? Que lo tengamos en cuenta. Lo que sí está claro es que cualquier instrumento puesto en las manos de Dios es algo grande e importante. Pero bueno, ya hemos sabido un poquito más de Pablo. ¿Conocíais todo esto de Pablo? ¿Lo conocíais ya, no? Bueno, pues entonces seguimos. Nos vamos a Atenas, Nos vamos a Atenas y volvemos donde hemos dejado a Pablo. Dice que Pablo se indignaba al andar por las calles de Atenas porque lo que veía era, pues, templos dedicados a las divinidades, estatuas de dioses, etcétera, etcétera. Obviamente, para un judío esto era una abominación. Esto era algo que no podía consentir. Sin embargo, Pablo sabía a lo que iba. Y a Pablo le daba igual que hubiera imágenes como que no hubiera imágenes, que hubiera templos como que no hubiera templos. Me imagino allí todas las estatuas que había, ¿no? Zeus, Atenea, Artemisa, Júpiter, en fin, todos los dioses de aquella época, ¿no? Pero bueno, a Pedro le daba igual. Pedro aplica la misma técnica que aplica en todos los sitios. Si lo habéis leído antes, Pablo llega a Tesalónica y ¿qué es lo primero que hace? Se va a la sinagoga y empieza a hablarle a la gente. Es decir, ese era su modus operandi. Me voy a la sinagoga, predico, después me voy a las plazas, etcétera, etcétera. En Filipos, ¿qué ocurre? En Filipos no había sinagoga. Pues entonces él se va a un lugar que dice que estaba junto al río donde la gente se iba a orar. Allí es donde se iba él, ¿no? Eso es lo que hace. Y dice: discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaba con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Modus operandi, lo mismo. Se iba a la sinagoga, predicaba, después se iba a la plaza, predicaba, pero además dice que entró en discusión con dos grupos, los epicúreos y los estoicos. Esas palabrotas, ¿qué quieren decir? Pues vamos a ver lo que quieren decir. Mira, los epicúreos y los estoicos eran dos corrientes filosóficas que había en Grecia. Los epicúreos, pues la filosofía epicúrea no era teórica, sino más bien práctica. Buscaba, sobre todo, procurar el sosiego necesario para una vida feliz y placentera, en lo que a los temores, al destino, los dioses o la muerte quedaran definitivamente eliminados, por decirlo de manera rápida. Los epicúreos decían algo así como: lo que tenga que venir, vendrá.
de forma que el destino no se podía cambiar. Ellos entendían que lo que venía, eso era lo que tenía que venir y no había más. Hay una frase muy famosa que decían los epicúreos, que era: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Yo he indagado un poquito en esa frase, soy de carácter curioso. Bueno, fijaros, Epicuro, que era el que lo hacía, era el que decía esa frase, o era una de las frases importantes que ellos usaban, ¿no? Pero fijaros, Pablo la vuelve a decir en 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Epicúreo nace en el siglo III, o vive en el siglo III, pero es que antes de esto, fijaros qué sorpresa, ya venía en la Biblia. En el siglo VII ya venía esta frase en la Biblia, a través del profeta Isaías. ¿Qué ocurre? Isaías predice un gran desastre para el pueblo de Israel. Y Dios se lamenta y dice algo así como: vamos a ver, os estoy diciendo lo que os viene encima, os estoy diciendo lo que os espera. Y vosotros lo único que decís es: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Siglo VII, por lo tanto, antes que Epicuro fue Isaías. ¿Vale? Los estoicos, ¿qué hacían los estoicos? Pues los estoicos eran justamente todo lo contrario. ¿Habéis escuchado la frase esa donde dice: oye, resistió estoicamente la embestida de tal, ¿no? Pues eso eran los estoicos. Los estoicos, en resumidas cuentas, eran aquellos que pensaban que eran dueños de su destino, en el sentido de que había cosas que podían cambiar. Es decir, si hay algo que puedo cambiar, lo voy a cambiar. Por ejemplo, si los israelitas, en lugar de comer y beber, cuando Isaías les habló, hubieran puesto de su parte, como decía Dios, hubieran hecho oración y se hubieran vuelto a Dios, posiblemente hubiera cambiado la cosa y no lo hubieran invadido las naciones de al lado, con lo cual de estoicos hubieran pasado a epicúreos, pero no fue así. Dejaron que viniera el desastre. Hay algo más. Decía que los atenienses y los extranjeros de visita por allí no pasaban el tiempo en otra cosa que en qué, en ver lo que había de nuevo. Es decir, decían: parece ser un predicador de divinidades extrañas. ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza que predicas? Te oímos decir cosas extrañas y queremos saber lo que significa. Bueno, al final los atenienses no son tan diferentes de nosotros, por mucho que los critiquemos. Porque a veces nos planteamos y decimos: uff, otra vez el domingo, otra vez a escuchar las mismas cosas, otra vez voy al culto. No hay nada nuevo, que siempre es lo mismo. Es decir, que a veces, por mucho que nos pese, somos como los atenienses, ¿no? Pero mira, te voy a revelar algo: no hay nada nuevo. Es decir, nos pongamos como nos pongamos, ya decía Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol. La Biblia se escribe hace 2000 años y cada día que la lees puede ser algo nuevo. Cada día trae algo nuevo, conviértelo en algo nuevo. Cada domingo, cuando venimos a la iglesia, lo convertimos o lo tenemos que convertir en algo nuevo. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Mira, tengo un ejemplo. No sé qué comida decir ahora, cualquier comida. Tortilla de patatas, mira, ¿por dónde? Tortilla de patatas. Bueno, pues yo comí tortilla de patatas ayer, ¿vale? Pero también la comí la semana pasada. Y también la comí la anterior. Y la otra. Y no me cansa. ¿Por qué? Porque un día tiene más sal, otro día se hace con cebolla, otro día se hace sin cebolla. ¿Es la misma comida? Sí, es la misma comida. Pero seguro que tiene un gusto distinto. Bueno, y la compañía también ayuda, lógicamente. Yo siempre he dicho que a veces lo importante no es lo que comemos, sino con quién me lo como. Entonces, ese chip vamos a cambiarlo si podemos. Cada día algo nuevo, ¿vale? ¿Qué más tengo yo apuntado por aquí? Que no se me pase, porque al final digo lo que no tengo escrito y lo que tengo escrito no lo digo. Bueno, sí, tengo escrito aquí algo. Hay algo que siempre sabe igual: las hamburguesas del McDonald's. Eso siempre sabe igual, no sé si os habéis dado cuenta. ¿Por qué? Porque no tiene lo que tiene que tener.
no tiene esas manos como mi mujer, que a lo mejor se dedica toda la mañana haciendo de comer en casa, o una ama de casa que dedica tiempo, cariño y amor a hacer esa comida buena. Bueno, pues fijaros, os voy a contar un secreto, ahora que no nos escucha nadie. Los que nos ponemos aquí delante somos iguales. Dedicamos tiempo a preparar. Y un día sale mejor, y otro día sale peor. Yo no digo que no, pero cada día nos esforzamos. Y a lo mejor el que está aquí preparando, mientras has dedicado esa hora, 2 horas, 3 horas, depende de cada uno lo habilidoso o no habilidoso que sea, pues mientras que él estaba preparando, yo estaba viendo una película, o divirtiéndome, o haciendo algo. Vamos a valorar eso también, ¿vale? Bueno, y me hace gracia los atenienses, ¿no? Porque a veces somos como las luciérnagas, ¿eh? Vamos a la luz, vamos a algo nuevo, vamos a algo que nos atrae, pero no siempre lo que nos atrae es lo bueno. Tenemos que tener cuidado con eso. Pablo ya le decía a los Gálatas, ¿quién os fascinó? ¿Quién como dice el texto griego original, dicen los que saben, ¿quién os deslumbró? ¿Quién os deslumbró? Mira, cuando en la antigüedad iban por los caminos o iban por las calles o lo que sea, llevaban un farol o un candil o una lámpara, como se quiera llamar, y te puedo asegurar que eso no alumbraba de aquí a 10 metros. No aseguraba. Ellos no llevaban un megafoco ni llevaban de eso. Llevaban la luz que necesitaban para poder andar, para no tropezar y para no caerse. Así es Dios. Dios nos da la luz que necesitamos en cada momento. Como Bernardo predicaba en una ocasión, me acuerdo, dice, cuando yo voy a Málaga de viaje, mis focos no llegan hasta Málaga. No, los faros del coche llegan hasta donde tienen que llegar. Lo que necesitamos para ver, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, llega Pablo, como hemos dicho, y entonces Pablo es un observador muy bueno. Él conocía perfectamente las culturas griegas, conocía a los epicúreos, conocía a los estoicos, conocía todo eso, ¿no? Y entonces va por allí y se encuentra un monolito, una estatua, un altar que dice al Dios no conocido. Pero ¿sabéis quién era el Dios no conocido? ¿Alguien lo sabe? Pregunta de examen. Bueno, pues os lo cuento. Bueno, de acuerdo con la historia contada por Diógenes Laercio, Atenas cayó una vez en las garras de una plaga y estaban desesperados por apaciguar a los dioses con los sacrificios apropiados. Epímenes reunió a un rebaño de ovejas en el Areópago y posteriormente las liberaron. Las ovejas comenzaron a deambular por Atenas y las colinas circundantes, y por sugerencia de Epímenes, siempre que una oveja se detenía, se establecería un sacrificio al dios de ese lugar. Muchos de los jardines y los edificios de Atenas se asociaron, de hecho, con un dios o una diosa específica, por lo que el altar fue construido y adecuado en el sacrificio. Sin embargo, al menos una o varias ovejas llevaron a los atenienses a un lugar que ningún dios había asociado con él. Así, un altar fue construido allí sin el nombre de un dios inscrito en él, es decir, el dios no conocido. Es decir, paraba una oveja en el cerro. Bueno, ahí no tenemos ningún templo. Bueno, pues nada, al dios no conocido, un templete allí al dios no conocido. Y así sucesivamente, ¿no? Esa es la historia del dios no conocido. Y entonces Pablo le dice de una manera sabia, dice, el Dios que vosotros adoráis sin conocer, ese es al que yo os predico. Claro, ¿qué hizo Pablo? Captó la atención de los atenienses, ¿no? Yo a veces pienso al Dios no conocido y me pregunto y digo, bueno, yo, por ejemplo, asimilando, conozco al rey de España. ¿Quién conoce al rey de España? A ver, alguien que levante la mano. ¿Todos o ninguno? Porque yo lo conozco por televisión, y lo conozco en prensa, pero yo no lo conozco personalmente. Por eso tenía interés en saber si alguno lo conocía. ¿Eso es conocer al rey de España? No, ¿verdad? Pues eso era lo que Pablo quería transmitirles a ellos. Entonces, la pregunta, yo te hago una pregunta hoy. Quizás lleves convertido 40 años, 50 años, un año, o estés conociendo ahora de la palabra de Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Dios para ti es el Dios conocido
o es el Dios desconocido. ¿Cuántas veces escuchamos en prensa o televisión? Oye, el hombre tal o la mujer tal ha asesinado a sus hijos, o ha asesinado a su mujer, o ha asesinado a este, y decían, pero si llevo 40 años casado con él y no lo conocía. ¿Hemos escuchado eso o no? Y no lo conocía. Que no nos pase a nosotros. Vamos a conocer todo lo que hay a nuestro alrededor. Fijaros que Pablo predica, les lleva el Evangelio y además él dice, fijaros que bien, él predica el Evangelio desde la creación del mundo hasta la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, fijaros, dice el texto, a ver, lo leo. Dice, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Dionisio el Areopagita, otra palabrota que viene aquí, era posiblemente una persona o juez o letrado o abogado o algo así, porque el Areópago era el lugar donde se hacían los juicios, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, fijaros, después de todo el esfuerzo que hizo Pablo, después de toda su predicación, después de todo su sermón, con que al menos una sola persona se hubiera convertido y hubiera aceptado al Señor, ¿pensáis que hubiera merecido la pena? Yo creo que sí, con una sola persona. Dice, algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, Damaris y otros con ellos. Surtió efecto. Fue algo que resultó positivo para Pablo. Y con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Fijaros, dice la Biblia, en la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar. La parábola no dice, hizo un estudio de la tierra para ver si era cultivable o no, determinó qué parte de la linde era más buena para sembrar, en fin, no sé, 20.000 cosas que hagan los agricultores, ¿no? No. La parábola dice, el sembrador salió a sembrar, literalmente. No entra en más detalles. Fijaros, en la parábola, el sembrador resulta beneficiado. ¿Por qué? Porque obtiene un 25% de su trabajo. De las 4 partes que cayeron, una dio fruto. Ya quisiera yo dar fruto a ese 25%. Ya quisiera yo. Pero Pablo era muy claro. Pablo era muy claro en ese sentido. Él quería predicar a Cristo y, como lo hemos visto, para él esa era su única finalidad. Fijaros, yo en esto me lo planteo muchas veces. Como Miguel no está, os voy a hablar yo de fútbol. Mira, el delantero o los futbolistas que están continuamente tirando a la portería, ¿qué es lo más normal que consigan? Que marquen gol. El que no va a marcar gol, seguro que es el portero. Ni el que no tira a portería. Yo soy muy aficionado al futbolín. Y yo estoy todo el día lanzando. Es decir, todo el tiempo que yo estoy jugando al futbolín, estoy lanzando. ¿Que de ahí cae el 15%? Pues el 15%. ¿Que cae el 10%? Cae el 10%. Pero si no disparo, seguro que no cae ninguna. Tengamos eso muy claro. ¿Pablo qué decía? Pablo decía que su única finalidad era predicar a Cristo. Fijaros lo que dice en 1 Corintios 9:20. A los judíos me hice judíos para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo de la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin ley, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Esta debe ser una máxima para nosotros. Esa es nuestra finalidad. Y hasta aquí lo que os quería contar de Pablo, o de Atenas. Pero fíjate, lo resumimos en 5 puntitos. Primero, Pablo se mete o va ¿dónde? Donde puede sembrar.
Pablo no se va a ir a un lugar desierto donde no hay ningún alma a predicar. Pablo se mete, si hace falta, en la boca del lobo. Bueno, hasta tal punto que tuvo que salir por pie desde Tesalónica y de Berea. Pero sigue. Era pesado, ¿eh? Pablo era, otra cosa no, pero pesado era. La gente, fijaros, que solamente quiere escuchar algo nuevo. Eso es hoy día real. Las noticias que escuchamos ayer, esas ya no valen. Eso ya es antiguo, ¿eh? El móvil que nos compramos hace 2 años, eso ya no me sirve de nada. Eso ya no tiene las megas, ni las gigas, ni las no sé qué que tienen que tener. Somos así, ¿eh? Pero fijaros, el Evangelio tiene 2 palabras muy bonitas, que significa buenas nuevas. Por lo tanto, vamos a metérnoslo en la cabeza, ¿eh? Porque le estamos llevando a la gente buenas nuevas. Otra cosa, observa, fórmate, estudia, conoce de las Escrituras, porque si Pablo no hubiese conocido a los estoicos, a los epicúreos, al Dios no conocido y a todo lo que conocía, seguro que no hubiese podido llegar a donde llegó, o que hubiese podido alcanzar a los que alcanzó. Nuestra obligación, 4º punto, es que el Dios desconocido se convierta en el Dios conocido. Ese es nuestro objetivo. Me gustaba mucho lo que hemos leído antes en Hechos, cuando están en Tesalónica, y le dicen los alborotadores, y le dicen, es que estos son los que trastornan el mundo. Los que trastornan el mundo. Que no es poco, ¿eh? Ya me gustaría a mí que me llamaran a mí trastornador del mundo. 5º y último, no te desanimes por los resultados. Mira, fíjate, ¿qué es más fuerte, el agua o la piedra? El agua. ¿Por qué es más fuerte el agua? Mira, el agua es más fuerte que la piedra no por su resistencia, sino por su persistencia. Seamos esa gotita. Seamos esa gotita que cae y seguro que atravesamos la piedra. Es decir, que si tienes a una persona en tu entorno que dice, ¡guau!, es más duro que las piedras. Paciencia, como le decía el perro al hueso, tú duro y yo paciencia. Pues lo mismo, ¿eh? Pues lo mismo. Y hasta aquí era lo que os quería compartir. Yo entiendo que ha sido mucho.